Grabación de un susurro en la cripta inundada. Archivo recuperado. Puebla, 1977, 02.27. Ubicación y época Puebla de Zaragoza, México, octubre de 1977. Centro histórico colonial, durante el periodo post-terremoto que sacudió la región meses antes, revelando estructuras subterráneas olvidadas bajo casonas virreinales. Época de transistores, cintas de carrete y archivos parroquiales en deterioro. El agua nunca debió estar ahí. Eso fue lo primero que pensó el padre Esteban Montiel cuando bajó por primera vez a la cripta de San Francisco el 16 de octubre de 1977, 3 días después de que las lluvias torrenciales inundaran el sótano de la parroquia. Tenía 52 años y llevaba 23 administrando aquella iglesia del centro de Puebla, pero jamás había visto agua filtrándose desde abajo hacia arriba, como si la tierra misma estuviera vomitando un líquido oscuro que olía a mineral oxidado y a algo más antiguo, algo que no tenía nombre en su vocabulario de párroco rural convertido en guardián de patrimonio colonial. La cripta había permanecido sellada desde 1910, según los registros parroquiales que él mismo había estudiado meticulosamente. Los muros de cantera rosa mostraban marcas de pólvora y balas, testimonio silencioso de cuando las tropas revolucionarias utilizaron el templo como cuartel. Después de aquello, alguien, probablemente el párroco de entonces, un tal padre Silverio Aguirre, había ordenado sellar la entrada con ladrillos y argamasa, borrando casi por completo cualquier indicio de que existiera un nivel inferior bajo el altar mayor. Casi. El terremoto de marzo había agrietado el piso de mármol cerca del presbiterio y las lluvias de octubre habían hecho el resto. Ahora el agua subía desde las profundidades, formando charcos oscuros que reflejaban las velas votivas con un brillo enfermizo. El padre Montiel había llamado a Aurelio Campos, el albañil que trabajaba en la restauración del campanario, para evaluar los daños estructurales. Si están disfrutando esta historia desde su ciudad, déjenos un comentario diciéndonos de dónde nos ven. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más relatos como este. Ahora continuemos con lo que el padre Montiel y Aurelio descubrieron aquella tarde. Aurelio era un hombre callado de 40 años, con manos ásperas y una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, recuerdo de un accidente con varilla durante la construcción del nuevo mercado La Victoria. Había trabajado en decenas de iglesias coloniales de Puebla y sus alrededores, y conocía los secretos arquitectónicos de aquellos edificios mejor que sus propios planos de construcción moderna. Cuando descendió por la escalera improvisada que habían instalado a través del hueco en el piso, llevaba consigo una lámpara de queroseno y un mazo de albañil. Lo que vio lo hizo detenerse en el 5.º escalón. La cripta era más extensa de lo que cualquier plano oficial indicaba. Se extendía no solo bajo el altar mayor, sino que parecía continuar hacia el norte, siguiendo la orientación original del primer templo franciscano del siglo XVI. Las paredes estaban cubiertas de nichos mortuorios, algunos todavía con restos de ataúdes de madera podrida, otros completamente vacíos, como cuencas oculares sin ojos. Pero lo que captó la atención de Aurelio no fueron los nichos ni los huesos dispersos sobre el piso inundado. Fue el sonido, un murmullo apenas perceptible, como si alguien estuviera hablando muy bajo en un idioma desconocido, o como si el agua misma contuviera voces disueltas en su corriente. Aurelio se quedó quieto, conteniendo la respiración, tratando de determinar si era el eco de su propia respiración, el goteo del agua desde las grietas del techo, o algo completamente distinto. «Padre», llamó hacia arriba, su voz resonando de forma extraña contra las bóvedas de ladrillo. «Debería bajar y escuchar esto». El padre Montiel descendió con cuidado, aferrándose al pasamanos improvisado. Su sotana se empapó hasta las rodillas
cuando pisó el agua estancada. El frío le caló los huesos instantáneamente, un frío que no correspondía con la temperatura otoñal de Puebla, donde los días todavía alcanzaban los 25 grados. —¿Qué es? —preguntó, acercándose a Aurelio. El albañil levantó una mano, pidiendo silencio. Ambos esperaron rodeados por la oscilante luz anaranjada de la lámpara de queroseno. Y entonces lo oyeron claramente. Un susurro continuo, rítmico, que parecía provenir de todas direcciones a la vez. No eran palabras reconocibles en español, ni en latín. El padre Montiel había oficiado misa en latín durante años y conocía bien su cadencia. Era algo más antiguo, más gutural, con sonidos que hacían pensar en náhuatl, pero distorsionado, mezclado con algo que ninguno de los dos podía identificar. «Viene de allá», señaló Aurelio hacia el extremo norte de la cripta, donde la oscuridad se tragaba la luz de la lámpara. Avanzaron juntos, el agua chapoteando contra sus piernas, sus sombras proyectándose gigantescas contra las paredes húmedas. El padre Montiel rezaba en voz baja un Padre Nuestro, no por miedo, se decía a sí mismo, sino por respeto a los muertos que descansaban allí. Pero sus manos temblaban ligeramente cuando alcanzaron el extremo de la cripta principal y descubrieron otra abertura, esta sin sellar, una entrada de arco rebajado que conducía a una cámara más profunda. «Esto no debería existir», murmuró el padre. «Los planos franciscanos que consulté en el archivo del obispado no muestran más que la cripta principal». «Los planos oficiales», respondió Aurelio, escudriñando la entrada, «casi nunca muestran todo. Las órdenes religiosas de la colonia tenían sus secretos. Pasadizos, cámaras de castigo, escondites para objetos de valor durante las incursiones de piratas o revueltas indígenas. El susurro era más intenso cerca de aquella entrada. Ahora podían distinguir algo que sonaba como una cadencia repetitiva, casi como un canto o una letanía. El padre Montiel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el agua fría. «Mañana traeremos más luz y equipo adecuado», decidió. «No es prudente aventurarnos sin...» Un sonido los interrumpió. Un golpe seco, metálico, proveniente de la cámara oscura. Luego otro, y otro más, formando un patrón irregular pero definitivamente intencional. Como si alguien o algo estuviera golpeando contra metal con un objeto pesado. Aurelio iluminó la entrada con la lámpara, extendiendo el brazo lo más posible. La luz reveló escalones descendentes tallados directamente en la roca, no en cantera labrada como el resto de la construcción, sino en piedra volcánica primitiva. Aquello era anterior a la iglesia colonial, quizás incluso anterior a la conquista española. «Padre, esto es un teocalli», susurró Aurelio, usando el término náhuatl para los templos prehispánicos. Los franciscanos construyeron sobre un centro ceremonial indígena. Es común en las iglesias del siglo XVI. «Lo sé», respondió el padre Montiel, su voz tensa. «Pero los registros dicen que fue completamente destruido y desmantelado antes de la construcción. El golpeteo metálico cesó abruptamente. El silencio que siguió fue peor que el sonido. En ese vacío absoluto, el susurro se volvió casi inteligible, y por un momento espantoso, el padre Montiel creyó entender una palabra: Tlazolteotl. El nombre de una deidad azteca relacionada con la confesión, la purificación y el castigo por transgresiones morales. Salieron de la cripta más rápido de lo que habían bajado. Una vez arriba, en la seguridad relativa de la nave principal, iluminada por faroles eléctricos, ambos hombres se miraron sin hablar durante varios segundos. El padre Montiel se quitó los lentes empañados y los limpió con un pañuelo.
sus manos todavía temblorosas. «No le diremos nada a nadie hasta que sepamos qué es exactamente», dijo finalmente. «Pobladores, reporteros, ni siquiera al obispado. No quiero que esto se convierta en un circo de supersticiones». Aurelio asintió, pero agregó: «Necesitaremos ayuda. Conozco a alguien del Instituto Nacional de Antropología, Rigoberto Salazar, especialista en sitios coloniales. Es discreto y entiende de estas cosas. Llámalo mañana temprano», acordó el padre, «y necesitaremos también un ingeniero que evalúe las filtraciones. No podemos tener agua subiendo indefinidamente sin saber de dónde viene». Esa noche, el padre Montiel no pudo dormir. Su pequeña habitación en la casa parroquial, con su cama estrecha y su crucifijo de madera sobre la cabecera, nunca le había parecido tan silenciosa ni tan opresiva. Cada crujido de las vigas antiguas, cada murmullo del viento contra las contraventanas, le recordaba aquel susurro en la cripta. Se levantó 3 veces para asomarse por la ventana que daba al atrio, media esperando ver algo, que exactamente no lo sabía, moviéndose entre las sombras de los árboles de pirul. A las 3 de la madrugada, finalmente se rindió al insomnio y bajó a su estudio, donde guardaba los libros de historia de la parroquia y su pequeña colección de textos sobre la evangelización franciscana en Nueva España. Buscó entre los volúmenes hasta encontrar una crónica del padre Jerónimo de Mendieta, escrita en 1596, que describía la destrucción de ídolos demoníacos en el área que más tarde se convertiría en el centro de Puebla. Había un pasaje que marcó con el dedo tembloroso, y encontramos en el lugar llamado Cuetlaxcoapan, una cueva profunda donde los naturales hacían sacrificios a Tlazolteotl, comedora de inmundicias, a quien confesaban sus pecados más secretos y vergonzosos. Sellamos la entrada con piedra bendita y construimos sobre ella para que nunca más se pronunciara aquel nombre maldito. El padre Montiel cerró el libro bruscamente. Cuetlaxcoapan era el nombre náhuatl original del sitio donde se fundó Puebla en 1531. La iglesia de San Francisco era una de las primeras construcciones religiosas de la nueva ciudad española. ¿Era posible que aquella cámara sellada fuera la misma cueva mencionada por Mendieta? Al día siguiente, martes 19 de octubre, Rigoberto Salazar llegó a la parroquia en su Volkswagen sedán blanco, cargado con equipo de medición, cámaras fotográficas y una grabadora de carrete abierto marca Grundig. Era un hombre delgado de 38 años, con barba recortada y lentes de marco grueso, vestido con pantalones de mezclilla y una chamarra de explorador llena de bolsillos. Había trabajado en Teotihuacán, Monte Albán y varios sitios coloniales en Morelos. Su reputación era la de un académico riguroso, pero con una mente abierta a lo inexplicable. Padre Montiel lo saludó estrechando su mano. Aurelio me explicó lo básico por teléfono, pero prefiero que usted mismo me dé los detalles. El padre lo condujo a la cripta junto con Aurelio, quien había traído lámparas de batería más potentes y botas de hule para todos. Descendieron nuevamente al nivel inundado, y esta vez el agua había subido 2 centímetros más. Rigoberto tomó mediciones de temperatura, humedad y profundidad del agua, anotando todo meticulosamente en una libreta. Cuando llegaron a la entrada de la cámara profunda, Rigoberto iluminó los escalones con una linterna halógena portátil. Su expresión cambió inmediatamente. «Esto es prehispánico, sin duda. Miren la técnica de tallado, el ángulo de los escalones. Es característica de los Altepetl del periodo postclásico tardío, entre 1350 y 1520. «¿Puede ser la cueva mencionada en las crónicas franciscanas?», preguntó el padre. «Es muy probable». Rigoberto dirigió la luz hacia las paredes laterales de la entrada,
donde se distinguían débilmente restos de pintura mural. Miren aquí. Glifos casi borrados, pero todavía visibles. Este símbolo, trazó con el dedo en el aire, representa texturas, confusión, desorden moral. Es parte de la iconografía asociada con Tlazolteotl. El susurro comenzó de nuevo, esta vez más intenso. Rigoberto se detuvo, completamente inmóvil. ¿Qué demonios es eso? Eso es lo que necesitamos, que nos ayude a entender, dijo Aurelio. Rigoberto sacó la grabadora Grundig de su mochila, extendió el cable del micrófono y lo dirigió hacia la cámara oscura. Presionó el botón de grabación y el carrete comenzó a girar, capturando el sonido ambiente. Durante 5 minutos completos, los 3 hombres permanecieron en silencio absoluto, mientras la cinta magnética registraba aquel murmullo imposible. Cuando Rigoberto finalmente detuvo la grabación, revisó los niveles en el medidor BEU de la máquina. Las agujas habían oscilado constantemente durante toda la grabación, confirmando que había un sonido real y mensurable, no una alucinación auditiva colectiva. Tengo que analizar esto en el laboratorio del instituto, dijo, su voz profesional pero con un trasfondo de inquietud. Pero antes necesito bajar a esa cámara y documentar todo. ¿Está seguro?, preguntó el padre Montiel. No sabemos qué condiciones hay abajo, ni siquiera si es estructuralmente seguro. Por eso vine preparado. Rigoberto sacó un arnés de seguridad y cuerda. Aurelio puede asegurarme desde arriba. Bajaré solo hasta el primer nivel. Tomaré fotografías y volveré. 15 minutos máximo. Aurelio no parecía convencido, pero asintió. Aseguró la cuerda a una columna de la cripta principal y ayudó a Rigoberto a colocarse el arnés. El antropólogo se colgó 3 cámaras al cuello, una Nikon F2, una Polaroid para referencias inmediatas y una cámara de película infrarroja para captar detalles en la oscuridad total, y comenzó a descender los escalones tallados en la roca volcánica. El padre Montiel y Aurelio observaban desde arriba, sosteniendo las lámparas para iluminarlo lo mejor posible. La figura de Rigoberto se fue haciendo más pequeña conforme descendía, hasta que solo podían ver el haz de su linterna frontal moviéndose en la oscuridad. 5 minutos pasaron, luego 10. El flash de la cámara destellaba ocasionalmente desde abajo, acompañado del zumbido mecánico del avance de película. Rigoberto no hablaba, concentrado en su trabajo de documentación. El susurro continuaba, ahora acompañado por un sonido nuevo, agua corriendo, como un arroyo subterráneo, pero con un ritmo demasiado regular para ser natural. A los 13 minutos escucharon a Rigoberto gritar: «¡Dios mío!». El sonido de su voz tenía una calidad extraña, como si proviniera de mucho más lejos de lo que realmente estaba. «¡Rigoberto!», llamó Aurelio. «¿Está bien? ¿Qué vio?». No hubo respuesta inmediata. Solo el susurro, ahora transformado en algo que sonaba espantosamente similar a risas ahogadas. Luego, finalmente, la voz de Rigoberto, temblorosa. «¡Suban la cuerda! ¡Ahora! ¡Suban la maldita cuerda ahora!». Aurelio y el padre Montiel tiraron de la cuerda con fuerza coordinada. Rigoberto ascendía torpemente, casi corriendo por los escalones, tropezando, sus botas resbalando en la piedra húmeda. Cuando emergió a la cripta principal, su rostro estaba completamente pálido, cubierto de sudor a pesar del frío. Temblaba de pies a cabeza. «Hay que sellar eso», jadeó. «Hay que sellarlo ahora mismo y nunca, nunca volver a abrirlo». «¿Qué vio?», exigió saber el padre Montiel. Rigoberto se quitó las cámaras con manos temblorosas y se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Abajo hay una cámara circular, tallada directamente en la roca madre. Las paredes están cubiertas de glifos, cientos de ellos, todos relacionados con confesión y castigo,
Y en el centro, su voz se quebró, en el centro hay un pozo, profundo. No pude ver el fondo, el agua sube desde ahí, pero no es agua normal. Tiene una viscosidad extraña y ese olor a cobre y a algo orgánico en descomposición. ¿Eso es todo?, preguntó Aurelio. No, Rigoberto negó con la cabeza violentamente. Alrededor del pozo hay cadenas. Cadenas coloniales españolas, con grilletes todavía cerrados, pero no hay esqueletos. Los grilletes están vacíos, como si lo que fuera que estuvo encadenado se hubiera liberado. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el susurro pareció detenerse por un momento como si estuviera escuchando. Y las voces, continuó Rigoberto, su mirada perdida. Cuando estuve cerca del pozo, pude entender fragmentos. No son solo murmullos, son confesiones. Gente confesando pecados, crímenes, secretos terribles, en español antiguo, en náhuatl, en otros idiomas que no reconocí. Siglos de confesiones, todas mezcladas, todas, todavía atrapadas ahí de alguna manera. El padre Montiel sintió que sus rodillas se debilitaban. Se apoyó contra la pared, haciendo la señal de la cruz automáticamente. Las fotografías, dijo finalmente. Necesitamos ver las fotografías. Rigoberto asintió débilmente. Subieron a la superficie y se dirigieron al estudio del padre Montiel, donde Rigoberto instaló un cuarto oscuro improvisado en el baño. Pasó las siguientes 3 horas revelando las fotografías en blanco y negro, mientras el padre y Aurelio esperaban en tensión. Cuando finalmente colocó las impresiones húmedas sobre la mesa del estudio, los 3 miraron en silencio. Las imágenes mostraban exactamente lo que Rigoberto había descrito. La cámara circular, con sus paredes grabadas, el pozo central de bordes irregulares, las cadenas españolas del siglo XVI o XVII dispuestas en círculo perfecto. Pero había algo más en las fotografías, algo que Rigoberto no había mencionado porque quizás no lo había visto con claridad en la oscuridad. En 3 de las imágenes, alrededor del borde del pozo, había figuras. No eran sombras ni defectos de revelado. Eran formas humanoides, translúcidas pero definidas, inclinadas sobre el pozo como si estuvieran bebiendo de él. Las figuras parecían estar compuestas del mismo líquido viscoso que Rigoberto había descrito, formándose y deformándose constantemente. «¡Madre de Dios!», susurró el padre Montiel. Rigoberto tomó una de las fotografías con manos temblorosas y la acercó a la luz del escritorio. Amplió con una lupa una sección de la imagen. En el borde de una de las figuras, apenas visible, había algo grabado en su superficie líquida, glifos náhuatl que él reconoció inmediatamente. Tlazolmiquistli, leyó en voz baja, muerte por inmundicia. Es el destino de aquellos que confesaban pecados tan graves que Tlazolteotl no podía purificarlos, solo castigarlos. Según la mitología mexica, sus almas eran arrojadas a pozos sagrados donde se disolvían lentamente, convirtiéndose en parte del inframundo acuático. «Pero eso es mitología», objetó Aurelio. «Historias prehispánicas. Toda mitología tiene un origen en algo real», respondió Rigoberto. «Los españoles construyeron encima, sellaron la entrada, pero nunca purificaron el sitio adecuadamente. Y ahora...» Un ruido los interrumpió. Provenía de la iglesia, un golpeteo húmedo, como pasos descalzos sobre piedra mojada, ascendiendo desde la cripta hacia la nave principal. Los 3 hombres salieron del estudio y corrieron hacia el templo. Cuando entraron, encontraron el piso de mármol frente al altar completamente inundado. El agua había subido a través del hueco en el suelo y se extendía en todas direcciones, formando charcos que reflejaban la luz de las velas con ese brillo enfermizo que ya conocían.
y sobre el agua, dejando huellas húmedas que se evaporaban rápidamente, había pisadas, docenas de ellas, pequeñas como de niño, dirigiéndose desde el hueco hacia la puerta principal de la iglesia. El padre Montiel sintió que todo su cuerpo se congelaba. En 23 años, administrando aquella parroquia, jamás había sentido verdadero terror. Preocupación, sí. Ansiedad ante problemas administrativos o conflictos con feligreses. Pero esto era diferente. Esto era el reconocimiento de que había fuerzas en el mundo que su fe, por más profunda que fuera, quizás no podía contener. «Tenemos que sellar ese hueco», dijo Rigoberto. «Ahora mismo, con concreto, acero, lo que sea necesario». «No será suficiente», respondió Aurelio, su experiencia de constructor hablando. «Si el agua sigue subiendo con esa presión, romperá cualquier sello temporal. Necesitamos encontrar la fuente y detenerla». «La fuente es el pozo», dijo el padre Montiel, su voz recuperando algo de firmeza. «Y no es solo agua, es algo más. Algo que ha estado contenido ahí durante siglos y que el terremoto ha desestabilizado». Las pisadas húmedas continuaban apareciendo sobre el piso, trazando un camino imposible hacia la salida. Y entonces, con un sonido que ninguno de ellos olvidaría jamás, la puerta principal de la iglesia se abrió lentamente, aunque no había viento ni nadie visible empujándola. La noche de Puebla entró al templo, trayendo consigo el olor a lluvia próxima y algo más antiguo, algo que venía desde las profundidades de la tierra, y la memoria colectiva de una ciudad construida sobre secretos enterrados. El padre Montiel tomó una decisión. Se acercó al sagrario, extrajo el copón con las hostias consagradas y lo sostuvo firmemente. «Vamos a bajar», dijo. «Los tres. Vamos a ver exactamente qué es esto y vamos a detenerlo, con fe o con ciencia o con ambas si es necesario». Rigoberto y Aurelio intercambiaron miradas. Ninguno de ellos era particularmente religioso. Rigoberto era agnóstico, un hombre de ciencia. Aurelio asistía a misa por tradición familiar más que por convicción. Pero en ese momento, enfrentados con algo que desafiaba toda explicación racional, asintieron. Porque a veces, cuando la realidad se quiebra y lo imposible se manifiesta, lo único que queda es enfrentarlo directamente, armados con lo que sea que uno tenga, herramientas, conocimiento o simplemente la negativa a huir. Descendieron nuevamente a la cripta, esta vez los tres juntos, llevando todas las luces que pudieron cargar. El agua había subido otros 5 centímetros. Las pisadas húmedas continuaban apareciendo a su alrededor, invisibles pies, caminando en círculos, como si docenas de entidades estuvieran explorando su nuevo territorio liberado. Cuando llegaron a la entrada de la cámara profunda, el susurro se había transformado en un coro discordante de voces confesas, cada una relatando transgresiones en una letanía interminable de culpa y horror. Y en las profundidades de la oscuridad, desde el fondo del pozo que los españoles habían intentado sellar y los franciscanos habían intentado exorcizar, algo comenzó a ascender. El ascenso no fue súbito ni dramático, fue lento, metódico, como el despertar gradual de algo que había estado dormido durante siglos y ahora recuperaba conciencia fragmento por fragmento. El agua del pozo comenzó a burbujear con mayor intensidad, produciendo un sonido gutural que recordaba simultáneamente a respiración ahogada y risa contenida. Rigoberto instaló la grabadora Grundig sobre una piedra elevada, asegurándose de que permaneciera fuera del alcance del agua que seguía subiendo. Ajustó los niveles del micrófono, verificó que la cinta tuviera suficiente metraje restante y presionó el botón de grabación.
El carrete comenzó a girar, capturando cada sonido con fidelidad mecánica implacable. «Si algo nos sucede», dijo, su voz profesional pero con un trasfondo de miedo controlado, «al menos quedará registro». El padre Montiel avanzó hacia los escalones que descendían a la cámara circular, sosteniendo el copón con las hostias consagradas en una mano y una linterna en la otra. Sus labios se movían en oración silenciosa, recitando pasajes del Evangelio de Juan que hablaban sobre la luz venciendo a las tinieblas. Pero incluso mientras oraba, una parte de su mente, la parte entrenada en seminarios, donde le enseñaron teología moral y filosofía escolástica, se preguntaba si aquello que enfrentaban era realmente demoníaco en el sentido cristiano, o si era algo más antiguo, algo que existía antes de que las categorías de bien y mal fueran codificadas por el cristianismo. Aurelio lo seguía, cargando su mazo de albañil y una bolsa con herramientas. No tenía idea de cómo podría ser útil un mazo contra lo que fuera que estuviera manifestándose, pero le daba algo concreto a qué aferrarse, algo tangible en medio de la irrealidad que lo rodeaba. Descendieron los 17 escalones. Rigoberto los contó automáticamente, su mente de arqueólogo registrando detalles incluso en medio del terror, hasta llegar al piso de la cámara circular. La temperatura había bajado drásticamente. Sus respiraciones se condensaban en nubes de vapor que flotaban brevemente antes de ser absorbidas por la oscuridad circundante. La cámara tenía aproximadamente 12 metros de diámetro. Las paredes estaban completamente cubiertas de glifos tallados y pintados, algunos todavía conservando trazos de pigmento rojo, ocre y negro carbón. Rigoberto reconoció símbolos relacionados con Mictlantecutli, el señor del inframundo mexica, junto con representaciones de Tlazolteotl en su aspecto más aterrador, devorando excrementos humanos, símbolo de su función purificadora de consumir la inmundicia moral de la humanidad. Pero lo que dominaba la cámara era el pozo central. Tenía casi 3 metros de diámetro, con bordes irregulares tallados directamente en la roca volcánica. El líquido que emanaba de él no era agua simple. Tenía una consistencia ligeramente viscosa, similar al aceite mineral, y su color oscilaba entre negro profundo y un marrón rojizo que bajo la luz de las linternas parecía casi sanguinolento. La superficie bullía suavemente, formando patrones que recordaban a rostros en agonía, manos extendidas, bocas abiertas en gritos silenciosos. Las cadenas españolas que Rigoberto había fotografiado estaban ancladas en el piso mediante argollas de hierro forjado, dispuestas en círculo perfecto alrededor del pozo. Había 12 cadenas en total, cada una con grilletes todavía cerrados pero vacíos. En el suelo, cerca de cada cadena, había inscripciones en español antiguo talladas con cuchillo o cincel sobre la piedra. Aquí yace el alma de Rodrigo de Carmona, confesor de infanticidio, condenado por la Santa Inquisición y entregado a las aguas purificadoras. Año de Nuestro Señor, 1624. Aquí yace el alma de María Dolores Vázquez de la Torre, confesora de brujería y comercio carnal con el demonio, condenada por la Santa Inquisición y entregada a las aguas purificadoras. Año de Nuestro Señor, 1641. Las inscripciones continuaban, 12 en total, fechadas entre 1624 y 1689. Todas seguían el mismo patrón: confesión de crímenes graves, condena por la Inquisición y entrega a las aguas purificadoras. El padre Montiel leyó cada una con creciente horror, comprendiendo lo que aquello significaba. «La Inquisición», murmuró. Conocían el pozo prehispánico, lo reutilizaron, convirtieron un sitio de castigo pagano en una extensión de su propio sistema penitencial. «Dios santo», susurró Rigoberto,
Los encadenaron aquí vivos y los arrojaron al pozo. No fue una ejecución rápida. Fue un castigo diseñado para durar, para que sus almas quedaran atrapadas en el mismo lugar donde los mexicas castigaban a los imperdonables. Aurelio se acercó a una de las cadenas y la examinó. El hierro estaba corroído pero todavía sólido. Los grilletes mostraban marcas profundas en su interior, arañazos desesperados hechos por uñas humanas. Tocó la superficie y retiró la mano inmediatamente, como si hubiera tocado algo vivo. «Todavía está caliente», dijo incredulidad en su voz. «El metal está caliente». El burbujeo del pozo se intensificó. Las voces susurrantes que habían sido apenas audibles desde arriba ahora eran claramente distinguibles. El padre Montiel identificó fragmentos en español antiguo. «Y maté a mi hijo recién nacido porque era fruto del pecado y no podía. Pequé contra natura con mi hermano y después con mi padre y mi madre lo descubrió. Adoré a los ídolos antiguos en secreto y ofrecí sangre de cristianos a Tezcatlipoca». Cada confesión era más perturbadora que la anterior. Siglos de secretos guardados, de culpas enterradas, de crímenes que nunca vieron justicia humana, pero que habían sido confesados en el último momento antes de la muerte, quedando atrapados en aquel lugar como moscas en ámbar. Y entonces, desde el centro del pozo, emergió la primera figura completamente formada. Era una mujer, o había sido una mujer. Su forma estaba compuesta del mismo líquido viscoso que llenaba el pozo, pero mantenía coherencia suficiente para que pudieran distinguir rasgos: cabello largo y empapado, un rostro demacrado con ojos vacíos, boca abierta en grito perpetuo. Vestía algo que pudo haber sido un hábito franciscano o un vestido colonial, ahora reducido a harapos translúcidos que se fundían con su cuerpo líquido. La figura se alzó sobre el borde del pozo, goteando constantemente, reconstituyéndose a sí misma mientras partes de ella se disolvían y caían de vuelta al agua oscura. Su boca se movió, formando palabras sin sonido, y luego, gradualmente, su voz emergió del coro de susurros, distinguiéndose de las demás. Confesé todo. Me prometieron absolución, me prometieron paz, pero no hay paz, solo hambre. Hambre de confesar más, de escuchar confesiones, de alimentarme de culpa ajena». El padre Montiel levantó el copón, su mano temblando violentemente. «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti», comenzó, su voz quebrándose. «Exorcizo te immundissime spiritus». Pero las palabras latinas del ritual de exorcismo parecían resbalar sobre la figura sin efecto alguno. Ella, o lo que quedaba de ella, se volvió hacia el padre con algo que podría haber sido curiosidad. «Padre, ¿usted también guarda secretos? ¿También tiene confesiones que nunca ha pronunciado? Puedo sentirlas. Todos los que bajan aquí las traen. Pecados sin confesar, culpas enterradas». Rigoberto retrocedió instintivamente, pero sus piernas golpearon contra una de las cadenas y tropezó, cayendo sobre el piso húmedo. Inmediatamente sintió algo. Un tirón mental, como si manos invisibles estuvieran hurgando en su memoria, extrayendo recuerdos que había enterrado profundamente. Y entonces habló, sin poder controlarse. «Tenía 17 años y mi hermana menor murió en el río. Todos dijeron que fue un accidente. Yo estaba con ella, discutimos. Ella quería contarle a nuestros padres algo que había visto, algo que yo había hecho con la hija del tendero. La empujé, no quería que se ahogara. Solo quería que se callara. Pero la corriente...» Rigoberto se tapó la boca con ambas manos, horrorizado por lo que acababa de confesar. Aurelio lo miraba con ojos desorbitados. El padre Montiel trataba de llegar hasta él, pero dos figuras más
Habían emergido del pozo, bloqueando el camino. Sí, sí, así es. La culpa alimenta el pozo. La confesión lo fortalece. Siglos de secretos vertidos en estas aguas. Siglos de almas que creyeron que confesar les daría paz, pero solo encontraron hambre eterna. Aurelio sintió el mismo tirón mental. Intentó resistirse, apretar los dientes, concentrarse en cualquier otra cosa, pero era inútil. Las palabras brotaron de su boca como vómito. Mi hija no murió de neumonía. Yo bebía demasiado. Una noche llegué borracho y ella lloraba. No paraba de llorar. La sacudí. Solo quería que se callara. Algo se rompió en su cuello. Mi esposa nunca lo supo. El médico dijo neumonía. Nadie cuestionó. Aurelio cayó de rodillas, sollozando. El mazo de albañil resbaló de sus dedos inertes y cayó al agua con un chapoteo que resonó como un disparo en la cámara circular. Las figuras líquidas se multiplicaban. Ya no eran 3, sino 6, 8, 10, cada una emergiendo del pozo con formas más definidas, más hambrientas. Se arrastraban por el piso hacia los 3 hombres vivos, dejando rastros brillantes de líquido que olía a cobre oxidado y algo más antiguo, algo que precedía a la química moderna. El padre Montiel retrocedió hasta quedar con la espalda contra la pared tallada. Las figuras lo rodeaban, sus rostros líquidos acercándose al suyo, sus bocas abiertas, aspirando como si pudieran inhalar sus secretos directamente de su alma. Padre, cuéntenos, ¿qué hizo que no puede perdonarse? ¿Qué secreto guarda que ni siquiera en confesión ha pronunciado? Todos tienen uno, especialmente los que visten sotana, especialmente los que hablan de Dios mientras esconden su propia oscuridad. El padre Montiel cerró los ojos con fuerza. Durante 49 años había guardado un secreto. Durante 49 años había tratado de compensarlo con servicio, con dedicación, con una vida de castidad y oración. Pero el pozo lo sabía. El pozo siempre había sabido. Tenía 15 años, comenzó, su voz apenas un susurro. El seminarista que me preparaba para la primera comunión me tocaba durante meses y yo no lo detuve. Parte de mí lo disfrutaba. Y cuando él fue transferido a otra parroquia, otro niño lo acusó. Hubo una investigación. Me preguntaron si a mí también me había tocado. Dije que no. Mentí para protegerme. Él fue absuelto por falta de pruebas suficientes. Después supimos que abusó de 7 niños más antes de morir. 7 niños que yo pude haber salvado si hubiera tenido el valor de confesar la verdad. Las lágrimas corrían por las mejillas del padre Montiel. El copón con las hostias cayó de sus manos, derramando las formas consagradas sobre el agua oscura, donde se disolvieron instantáneamente como azúcar. Las figuras líquidas parecieron estremecerse con satisfacción. Sus formas se volvieron más sólidas, más definidas. Una de ellas, la mujer que había emergido primero, extendió una mano hacia el rostro del padre y la apoyó suavemente contra su mejilla. La sensación era de frío absoluto, como tocar hielo vivo. Gracias, gracias por alimentar el pozo. Cada confesión lo fortalece, cada secreto revelado le da poder. Pronto seremos lo suficientemente fuertes para subir, para caminar entre los vivos, para escuchar todas las confesiones que la gente guarda, para liberarlas a todas. Rigoberto, todavía en el suelo, miraba la escena con horror paralizante. Su mente de científico trataba desesperadamente de encontrar una explicación racional. Alucinación colectiva causada por esporas de moho, gases subterráneos con propiedades alucinógenas, algún tipo de fenómeno psicológico de sugestión masiva. Pero no podía negar lo que sus ojos veían y lo que su propia boca había confesado. Entonces
recordó algo. Un detalle de las crónicas coloniales que había leído años atrás durante su investigación sobre prácticas inquisitoriales en Nueva España. Los pozos de confesión forzada no solo servían para castigo, también servían como repositorios. Los inquisidores creían que los pecados confesados bajo tortura extrema quedaban literalmente atrapados en el lugar donde se pronunciaban, contaminándolo, volviéndolo peligroso. Por eso algunos sitios eran sellados después de usarse, no solo por misericordia hacia las víctimas, sino por temor a lo que las confesiones acumuladas pudieran manifestar. Y este pozo había estado colectando confesiones durante siglos. Primero de los mexicas que adoraban a Tlazolteotl, después de los condenados por la Inquisición española, luego quizás de otros que habían descubierto el sitio y habían sido atraídos por su poder para extraer secretos. Cientos, quizás miles de confesiones, todas fermentando en la oscuridad, alimentando algo que no era exactamente demonio ni exactamente espíritu pagano, sino una amalgama de ambos, un híbrido de creencias superpuestas que había adquirido conciencia propia. «No podemos sellar esto», dijo Rigoberto, su voz ronca. «Si lo sellamos, solo lo contendremos temporalmente. El terremoto ya lo desestabilizó. Otro temblor, otra inundación, y volverá a abrirse, y para entonces será más fuerte». «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Aurelio, todavía arrodillado, limpiándose las lágrimas. «¿Dejarlo abierto para que estas cosas salgan a la ciudad?». Rigoberto miró la grabadora Grundig sobre la piedra elevada. El carrete seguía girando, capturando todo. Una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea terrible, pero quizás la única posible. «La confesión es lo que lo alimenta», dijo lentamente, «pero también es lo que lo define. Es una entidad construida completamente de secretos guardados y culpas no resueltas. ¿Qué pasaría si le damos una confesión tan grande, tan completa, que lo sature, que lo ahogue en su propia naturaleza?» El padre Montiel lo miró sin comprender. Las figuras líquidas también se habían detenido como si estuvieran escuchando. «No entiendo», dijo el padre. «Una confesión absoluta», explicó Rigoberto, poniéndose de pie con dificultad. «No solo de nosotros tres, de toda la ciudad, de todas las personas que han vivido aquí, que han guardado secretos, que han enterrado culpas. Si pudiéramos de alguna manera canalizar eso hacia el pozo». «Eso es imposible», interrumpió Aurelio. «No podemos obligar a toda una ciudad a confesar sus secretos». «No», concordó Rigoberto, «pero podemos usar el principio de resonancia. En acústica, una frecuencia específica puede hacer vibrar objetos sintonizados con ella. Las confesiones tienen su propia frecuencia, su propio patrón. Esta grabadora ha estado capturando ese patrón. Si pudiéramos amplificarlo, transmitirlo». El padre Montiel comprendió súbitamente hacia dónde apuntaba Rigoberto. «Las campanas», susurró. «Las campanas de la iglesia. San Francisco tiene 8 campanas coloniales, cada una afinada en una nota diferente. Juntas forman una escala completa». «¡Exacto!», Rigoberto asintió frenéticamente. «Si reproducimos la grabación a través de las campanas, usando su resonancia natural, podríamos amplificar el patrón de las confesiones lo suficiente como para saturar el pozo. Todas las culpas guardadas de Puebla, todas las confesiones no pronunciadas, resonando simultáneamente. «Eso los mataría», dijo una de las figuras líquidas, su voz ahora colectiva, como si todas hablaran al unísono. «Nos mataría a nosotros, pero también destruiría parte de la ciudad». Las confesiones reprimidas de miles de personas liberándose simultáneamente, el shock psicológico,
la revelación súbita de todos los secretos guardados. Sería como una bomba de verdad detonando en el centro de la ciudad. Entonces encontraremos otra forma, dijo el padre Montiel. No sacrificaré a mi ciudad por detener esto. Pero Rigoberto estaba pensando aceleradamente. Sus años de estudio arqueológico, su comprensión de las estructuras ceremoniales prehispánicas, su conocimiento de cómo los frailes coloniales habían adaptado sitios paganos para usos cristianos, todo convergía en una posible solución. No necesitamos amplificar hacia afuera, dijo. Necesitamos amplificar hacia adentro. Concentrar toda esa resonancia directamente en el pozo, colapsarlo sobre sí mismo, como un agujero negro confesional. No liberaría los secretos de la ciudad. Simplemente usaría su peso colectivo para aplastar esto. Las figuras líquidas comenzaron a retroceder hacia el pozo, claramente alarmadas por la dirección de la conversación. No pueden, somos necesarios. La gente necesita confesar, necesita liberar su culpa. Si nos destruyen, todas esas confesiones no tendrán dónde ir. Entonces irán donde deben ir, dijo el padre Montiel, recuperando su autoridad sacerdotal. A Dios, a la conciencia individual, a la justicia humana, no a una abominación híbrida que se alimenta de secretos como un parásito. Aurelio se puso de pie, recogiendo su mazo. ¿Qué necesitamos hacer? Rigoberto calculó mentalmente. Necesitamos llevar la grabadora al campanario. Necesitamos cables, amplificadores, alguna forma de conectar la reproducción a las campanas para que vibren con la frecuencia de las confesiones. Y necesitamos hacerlo antes de que el agua siga subiendo y inunde completamente la cripta. Yo conozco a alguien, dijo Aurelio. Tomás Hernández, técnico de radio, trabaja en XEQ, la estación del centro. Tiene equipo de amplificación profesional y le debo favores suficientes como para que venga sin hacer preguntas. Llámalo, ordenó el padre Montiel. Y necesitamos también a don Efrén, el campanero. Él conoce cada campana, cada tono, cada resonancia de este campanario. Subieron de la cámara circular tan rápido como pudieron, mientras detrás de ellos las figuras líquidas se retorcían y gritaban en un lenguaje que mezclaba náhuatl, español antiguo y algo más primitivo. El agua seguía subiendo. Ahora ya alcanzaba los tobillos en la cripta principal. Una vez en la superficie, Aurelio corrió a la casa parroquial para usar el teléfono. Rigoberto comenzó a revisar meticulosamente la grabación, asegurándose de que estuviera completa y que los niveles fueran adecuados. El padre Montiel se dirigió al pequeño cuarto donde vivía don Efrén Cortés, el campanero de 82 años que había servido a San Francisco durante más de 6 décadas. Don Efrén era un hombre menudo y encorvado, con manos artríticas pero sorprendentemente fuertes. Había aprendido el oficio de su padre, quien a su vez lo había aprendido del suyo, formando una línea ininterrumpida de campaneros que se remontaba al siglo XVIII. Conocía cada campana por su nombre: Dolores, Guadalupe, Refugio, Soledad, Esperanza, Fe, Caridad y la más grande de todas, Santa María de los Remedios. Cuando el padre Montiel le explicó lo que necesitaban, omitiendo los detalles más perturbadores sobre figuras líquidas y confesiones manifestadas, don Efrén asintió con la seriedad de quien ha vivido lo suficiente para saber que hay cosas en el mundo que escapan a la explicación simple. Las campanas siempre han sido más que metal, dijo con su voz cascada. Mi abuelo me contó que durante la epidemia de cólera de 1833, las campanas sonaron solas durante 3 noches seguidas. Nadie pudo explicarlo. Pero después de eso, la epidemia retrocedió. A las 11 de la noche,
Tomás Hernández llegó en su camioneta cargada con amplificadores valvulares, cables, bocinas y equipo de modulación. Era un hombre robusto de 35 años, con manos manchadas de soldadura y una expresión perpetuamente escéptica. Pero cuando Aurelio le explicó que necesitaban amplificar una grabación a través de las campanas de la iglesia, su escepticismo se transformó en fascinación técnica. «Nunca he hecho algo así», admitió descargando cajas de equipo. «Pero en teoría es posible. Las campanas son básicamente resonadores gigantes. Si puedo sincronizar la frecuencia de la grabación con la frecuencia natural de cada campana, deberían vibrar simpáticamente». Pasaron las siguientes 2 horas instalando el equipo. Tomás subió al campanario con don Efrén, colocando pequeños transductores electromagnéticos en cada campana. Estos dispositivos convertirían la señal eléctrica de la grabación en vibraciones mecánicas que las campanas amplificarían naturalmente. Era tecnología adaptada de los sistemas de amplificación usados en estudios de grabación, pero aplicada de una forma que nadie había intentado antes. Mientras tanto, en la cripta, el agua continuaba subiendo. Ya había alcanzado el nivel del piso de la nave principal, formando una película que se extendía lentamente por todo el templo. Las pisadas húmedas se multiplicaban, docenas de ellas, como si un ejército invisible estuviera marchando desde las profundidades. A la 1 de la madrugada del 19 de octubre de 1977, todo estuvo listo. Rigoberto conectó la grabadora Grundig a los amplificadores de Tomás. El padre Montiel reunió a los 4 hombres en el coro alto, donde tenían vista tanto del campanario como de la nave principal inundada. «Si esto funciona», dijo Rigoberto, «la resonancia será intensa. Todos en un radio de varias cuadras sentirán algo. Puede ser desorientador, perturbador, pero no debería ser peligroso si concentramos la vibración hacia abajo, hacia el pozo». «¿Y si no funciona?», preguntó Tomás, quien finalmente había sido informado de la verdadera naturaleza de lo que enfrentaban y estaba visiblemente pálido. «Entonces evacuaremos la iglesia, sellaremos todo con concreto y rezaremos porque el siguiente terremoto no sea en nuestras vidas», respondió el padre Montiel con una franqueza sombría. Rigoberto colocó la cinta en posición inicial. La grabación duraba exactamente 47 minutos, todo el tiempo que habían pasado en la cámara circular, capturando el coro de confesiones. «¿Listos?», preguntó, su dedo sobre el botón de reproducción. Los 4 hombres asintieron. Don Efrén se santiguó. Aurelio apretó su mazo como si fuera un talismán. Tomás verificó por última vez los niveles en sus medidores BU. El padre Montiel levantó su crucifijo de plata, el mismo que había recibido en su ordenación 3 décadas atrás, y comenzó a rezar en voz alta. «Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum». Rigoberto presionó play. El sonido que emergió de los amplificadores no era lo que esperaban. No era simplemente la reproducción de los susurros y confesiones que habían grabado. Era algo amplificado, destilado, purificado hasta su esencia más pura. Era el sonido de la culpa humana cristalizada en frecuencia audible. Las 8 campanas del campanario comenzaron a vibrar, primero suavemente, casi imperceptiblemente, pero luego con creciente intensidad. No repicaban en el sentido tradicional. Vibraban armónicamente, cada una en su propia frecuencia, pero todas sincronizadas con el patrón de las confesiones grabadas. El efecto en la iglesia fue inmediato y aterrador. El agua sobre el piso de la nave principal comenzó a hervir, literalmente hervir, formando burbujas que estallaban, liberando vapor que olía a azufre y metal oxidado.
Las figuras líquidas que habían estado ascendiendo desde la cripta se retorcieron violentamente, sus formas perdiendo coherencia, disolviéndose y reconstituyéndose frenéticamente. Pero algo más estaba sucediendo. En las calles circundantes, en las casas coloniales que rodeaban la plaza, en los departamentos, sobre las tiendas cerradas, la gente comenzó a despertar. No por el sonido de las campanas, que en realidad no estaban tañendo con suficiente volumen como para despertar al barrio, sino por algo más sutil, más invasivo. Despertaron con lágrimas en los ojos. Despertaron con la necesidad súbita e irresistible de confesar algo a quien tuviera más cerca, un cónyuge, un hijo, un padre. Secretos que habían guardado durante años emergían a sus labios sin que pudieran detenerlos. Infidelidades, robos menores, mentiras que habían dañado relaciones, pequeñas crueldades que habían atormentado conciencias. No eran las confesiones las que estaban siendo extraídas, como el pozo extraía secretos. Era la necesidad de confesar la que estaba siendo amplificada, ese impulso humano universal de aliviar la carga de la culpa compartiéndola con otro. Y toda esa necesidad colectiva, toda esa presión confesional de cientos de personas, despertando simultáneamente con la urgencia de revelar sus secretos, se canalizaba a través de las campanas vibrantes, concentrándose en un haz invisible de resonancia psíquica que descendía directamente hacia el pozo en la cámara circular. En el coro alto, los 4 hombres sentían la presión. Era como estar en el ojo de un huracán emocional. Rigoberto tuvo que aferrarse a la barandilla para no caer de rodillas nuevamente, sintiendo el peso de su propia confesión multiplicado por 1000. Aurelio sollozaba abiertamente, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza, sino de algo que casi podría llamarse alivio catártico. El padre Montiel recitaba el Padre Nuestro una y otra vez, su voz elevándose sobre el sonido de las campanas vibrantes, sobre el hervor del agua en la nave principal, sobre los gritos distantes de las figuras líquidas que ahora se veían arrastradas de vuelta hacia el pozo como si una succión invisible las estuviera absorbiendo. Don Efrén, el más viejo de todos, permanecía sorprendentemente sereno. Sus ojos estaban cerrados y sus labios se movían en lo que podría haber sido una oración o simplemente una conversación silenciosa con las campanas que había cuidado durante más de 60 años. La grabación alcanzó los 29 minutos. En la cámara circular, ahora completamente invisible para ellos, pero perceptible a través de algún sentido que trascendía la visión normal, el pozo comenzó a colapsar sobre sí mismo. No físicamente, la estructura de roca volcánica permanecía intacta, sino metafísicamente.